Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión síncrona de nuestra asignatura de Fundamentos de la Economía. Mi nombre es Fernanda Viridiana Orozco Cruz. Yo voy a ser su docente en línea para esta asignatura. Yo soy egresada por la UNAM de la carrera de Economía Internacional. Tengo el grado de maestra en las Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y actualmente estudio el posgrado en Innovación Tecnológica enfocada a la educación en el Instituto Rosario Castellanos. Mi horario síncrono es de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Me pueden contactar vía correo electrónico, vía mensajero de la plataforma o bien colocando su duda en el foro de dudas. Les voy a hacer llegar la lista de asistencia por el chat para que me ayuden con su nombre y su grupo y alguna duda que tengan en específico. Esta sesión va a estar dividida en 5 apartados. En una de ellas vamos a ver el calendario de actividades, la ponderación, también vamos a explicar lo del punto extra. Voy a explicar cómo hacer en nuestras actividades en los foros integradores y posteriormente vamos a explicar la ciencia económica y las variables que la componen. Les hice este calendario para que tuvieran eh, de manera precisa, de forma precisa, los días de inicio y cierre de cada una de las unidades. Este calendario nos va a ayudar para ser acreedores al punto extra que les voy a comentar en un momento más. También viene la calendarización de las sesiones síncronas. En esta unidad vamos a tener 6, vamos a tener una por unidad y también por actividad integradora y una por examen final. Este ya se las hice llegar vía correo electrónico y también ya se las coloqué en el foro de dudas. Posteriormente es importante que les explique esto de la ponderación. Como bien saben, las asignaturas que ustedes tienen están divididas por unidades. Estas unidades, en cada una de ellas, salvo la primera unidad, tienen que entregar una actividad de experiencia de aprendizaje y su participación en el foro. Para el foro vamos a tener uno por cada unidad. Esto corresponde a 4 foros que sumados nos va a dar el 20%. Cada uno de ellos estaría valiendo el 5%. Las experiencias de aprendizaje son 3, a partir de la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4, y cada uno de ellos vale el 13.3%, dándonos el 40%, y la actividad integradora vale el 25% y el examen final el 15%. También este cuadro se los coloqué en el foro de dudas para que lo tengan muy presente. Ahora bien, ¿cómo llegamos a este punto extra? Hay dos formas de ganarlo. Uno es entrando a las sesiones síncronas, más o menos en un 80%. Y la otra forma para ganar el punto es entregando puntualmente las actividades. Para esto nos va a servir el cuadro que les coloqué, este calendario. Entonces, si bien nos dice que entregando puntualmente las actividades, esto sería que a partir del 8 de noviembre nos hacemos acreedor a esta bonificación del punto. Digamos, el punto es acumulativo, vaya. Se va a dividir aproximadamente en, digamos, van a ser 4 unidades, 4 actividades, aumentando la actividad integradora, que en este caso serían 5 actividades. Si ustedes eh, se centran en la fecha final, que les coloqué aquí, por ejemplo, en la unidad 1 es el 8 de noviembre, la unidad 2 el 17 de noviembre, la unidad 3 27 y así, van a estar ganando su punto extra adicional. Y bueno, entrando a las sesiones síncronas, esto es, si está dividido en 6 sesiones, entrando a 5 sesiones, vamos a ser acreedores de este punto que se coloca a final de toda esta ponderación, va fuera de esta ponderación. Ahora bien, para nuestras participaciones en el foro integrador es muy importante ya que en esta asignatura se coloca en la rúbrica el 5%. Cuando leamos la palabra organizador gráfico o material multimedia, a esto se refiere, a elaborar una infografía o un mapa conceptual. Y puede ser cualquiera de estos dos ejemplos o puede ser otro anterior, otro adicional. Este tipo de programas que les coloco aquí
Se los recomiendo ya que como tal vienen ya unas plantillas predeterminadas y les van a ayudar a facilitarles este trabajo. ¿Cómo hacemos una infografía o un mapa conceptual? Una vez que elegimos el tema y reunimos la información, es muy importante resumirla y ordenarla. Después vamos a elegir un tipo de plantilla o bien podemos elaborar un boceto. Esto ya nos va a ayudar a hacer el diseño como tal. Y por último es revisar y corregir. Y por último ya también es la publicación y al compartirlo en el foro de nuestra unidad. Como tal, ya metiéndonos a temas, ya el contenido de la materia de fundamentos de la economía, vamos a ver que la ciencia económica va a amalgamar este proceso que estamos llevando de la contabilidad y el área financiera. La economía va a estudiar y nos va a ayudar, ya que su estudio profundo es mediante la producción, la extracción, el intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios de una sociedad en una época determinada. Al hacer este estudio de los modos de organización de las sociedades, nos ayuda para satisfacer en el tiempo estas necesidades mediante, digamos, este estudio de los recursos que siempre son escasos y finitos. El objetivo de la ciencia económica es siempre mejorar las condiciones de vida de las sociedades a través de la comprensión de sus procesos, tanto financieros, de consumo y de alguna forma hacerlos eficientes y democráticos. De esta forma vamos a observar que la economía es indudablemente eh, importante para entender la evolución de la historia de las civilizaciones. Y bueno, es precisamente con los fundamentos de la economía que vamos a hacer este estudio de satisfacción de necesidades humanas por medio de estos recursos que siempre son escasos y siempre son susceptibles a otro tipo de necesidades. Y bueno, la trascendencia de la economía en la sociedad es totalmente definitoria. Para su estudio y para su proceso complejo se llevan a cabo el estudio de varias variables. Para el estudio macroeconómico vamos a tener que las variables son el PIB, el empleo, el desempleo y la inflación. Un ejemplo que les coloqué y que les quiero compartir es, por ejemplo, el proceso de la civilización que llevó a cabo a Qatar. Qatar antes de 1976 y su independencia, y bueno, recobrar su independencia de la corona británica, era un- una colonia que solamente se dedicaba a la pesca de perlas. Esto lo hacían de forma artesana, la verdad era muy peligroso y se fue haciendo todavía más peligroso porque estos recursos naturales siempre son finitos. Entonces, al hacerlo complejo, al hacerlo diferente y muy sumamente artesanal, pues de ellos de alguna forma pues comprendieron que tenían que cambiar la forma de satisfacer sus necesidades. Finalmente, en el año de 1976 se independizan de la corona británica y empiezan a buscar nuevas formas, nuevos horizontes. Recordemos que este país está en la península arábiga, no tiene o sea, cero bosques, cero lagunas de algún tipo de agua dulce. Y bueno, finalmente, para 1980, 1990, encuentran un yacimiento petrolero y no solamente fue un yacimiento cualquiera, sino uno de los yacimientos más grandes de todo el mundo. Gracias a esta organización y este conjunto que hicieron de realmente encontrar lo que tenían centrado era primero mejorar las condiciones de vida de esa sociedad. Era una sociedad pobre, una sociedad que vivía con lo mínimo, dependen mucho del exterior para conseguir alimentos. Entonces, de alguna forma estudiaron su modo de organización, tenían que satisfacer sus necesidades y vieron las miras a organizar mejor este regalo que de alguna forma ellos habían encontrado, que era este yacimiento. Eh, Sabemos la conclusión, es el país más rico del mundo por PIB per cápita. Este PIB es todo lo que se encuentra, toda esa producción que se hace
en un país determinado, dividido por la población, de ahí el per cápita por persona. Entonces, tenemos aquí haciendo un análisis que son 2,9 millones de personas. Realmente es un país muy pequeño, con muy poca gente y con mucho dinero y con mucha inversión por parte del gobierno, ya que no olvidemos que pues su modo de producción, digamos el que financia todo lo que se hace en el país, es el gobierno por parte de la monarquía. Ya que les coloqué de Qatar, lo que vamos a hacer para el foro integrador de esta unidad número 1 es primero centrarnos en qué es lo que queremos exponer. En el foro les piden que pueden colocar en dónde trabajan o algún sector de la economía que les guste o pueden enfocarse en algún país. El tema es abierto. Digamos, lo que se tiene que llevar a cabo es primero señalar con claridad el sector al que pertenece. Si, por ejemplo, vamos a ocupar un ejemplo de un país, por ejemplo, Qatar se ubicó antes de 1976 en el sector primario que era la pesca. Ahora bien, el sector secundario es al que ahora se llevan a cabo y es a través de esta obtención de energía. Podemos colocar ahí Qatar, el sector secundario al que las actividades, digamos, a las que llevan a cabo, van relacionadas a la transformación de materias primas en productos de consumo. En este caso es el petróleo, el gas natural, el gas licuado. Posteriormente vamos a describir una problemática derivada de la emergencia sanitaria. Por ejemplo, aquí, ¿qué sucedió con el petróleo? ¿Incrementó su precio o bajó? Otro puede ser a partir de este tercer apartado de relata cómo esta emergencia sanitaria afecta a los agentes involucrados, para lo cual explica si los agentes económicos pretenden máximos recursos o mínimo costo. Aquí podemos colocar un símil con base al ejemplo que les estoy relatando, de es más fácil comprarle siendo país europeo o siendo país asiático a Qatar que, por ejemplo, a Estados Unidos por el coste. Y como de alguna forma buscando noticias o en el periódico o buscando algún tipo de información en la OTAN, en la Organización de Productos de Países Petroleros, ¿qué país es el que lo da más barato? ¿Cuánto nos costaría, por ejemplo, a nosotros México comprarle a Qatar? A nosotros sí realmente saldría más caro por la distancia y cómo lo traen. Y ahí podremos hacer pues una investigación y de alguna forma tenemos en la última parte que argumentar cómo estos componentes de este concepto que investigamos, de este sector, de esta empresa, em, tenemos que colocar su definición, su clasificación, sus características centrales y las diferencias entre otros conceptos que vayamos a encontrar. Como tal, nos tenemos que centrar en esta definición, en esta división de sectores, solamente con los tres. El sector primario, que comprende las actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza. El sector secundario, actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en productos de consumo. Y por último, en el sector terciario, que comprende los trabajos consistentes en ofrecer servicios a las personas. Por ejemplo, aquí, si algunos de ustedes quieren colocar la empresa en donde trabajan, se colocarían en este sector terciario. Y por último, les coloco estas infografías. Es más o menos el trabajo que vamos a realizar en los foros integradores. Una explicación, por ejemplo, les voy a detallar ya por último, digamos en las conclusiones de la unidad, cómo quedaría mi infografía o cómo quedaría la conclusión de de esta información que vimos en la unidad número 1. Aquí colocamos que por obviedad es el país más rico del mundo por PIB per cápita. Entonces ahora ya sabemos a qué se refiere con el PIB y qué se refiere con el per cápita, que es por persona. Si obviamente fueran más millones de personas, ya no estaría dentro de este sitio del el país más rico del mundo, ¿no? Y bueno, siempre les voy a colocar al principio y al final la liga de asistencia para que me ayuden con su nombre, su grupo y alguna duda que tengan en específico.
Les doy las gracias por conectarse y nos estaremos viendo en la segunda sesión. Que pasen muy bonita tarde, chicos. Hasta